Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a... Hola, buenas tardes. Bienvenidas, pues bueno, a esta novena edición ya del ciclo de mujeres pioneras. Es un ciclo que comenzó hace 9 años y este año realizamos la novena edición. Ciclo en el que colabora la Asociación Clásicas y Modernas, una asociación para la igualdad de género en la cultura. Este año el ciclo está coordinado, como desde hace 2 años, por Carmen Domingo, con este título tan sugerente: Cuando todo empezaba, mujeres en tiempos de cambio. Se justifica este ciclo desde este escenario, ¿no? Un escenario entre el final del franquismo y los primeros años de democracia. En esa época, España vivió una transformación profunda en lo íntimo y en lo cultural. Fue un tiempo de búsquedas, de preguntas, de mujeres que empezaban a hablar con voz propia y a ocupar espacios que antes les habían sido negados. Este ciclo propone un recorrido por ese cambio a través de 4 miradas singulares, miradas de distintas en origen y destino, pero unidas por una misma energía. ¿Cómo no? La que da el título a este ciclo, a esta novena edición de este ciclo, la de Abrir Camino. Doy paso a Carmen Domingo, que ha coordinado este ciclo, para que nos explique más detalladamente en qué va a consistir. Gracias, Carmen. Hola, buenas tardes. Pues como decía Ana Rosa, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido con este tiempo. Ya sé que en Aragón estáis más acostumbradas a la lluvia y a moveros, pero si fuerais catalanas como yo, estaríais encerradas en casa. Así que muchas gracias por haber salido de casa. Muchas gracias a Ana y a la Casa de la Mujer, que nos coge todos los años amablemente. Es verdad que hasta ahora el ciclo de pioneras se había centrado más o menos en figuras muy muertas, como para que nos situemos en el tiempo. Íbamos siempre antes del siglo XX nos quedábamos a mediados del siglo XX, y este año, hablando Ana Rosa y yo, pensamos que igual convenía acercarnos más a lo contemporáneo, no solo porque se nos refresca más a todos y podemos tener lecturas o gentes conocidas dentro de estas mujeres elegidas, sino porque además justamente el tardofranquismo y los primeros años de democracia supusieron en todo el aspecto político español, en todos los ámbitos políticos, un cambio que a nuestro juicio valía la pena poner en valor. Unido a esto, también pensamos que, como llevamos bastante tiempo haciendo un tipo de charlas que se centraban fundamentalmente en buscar una figura y que alguien nos hablara de esa figura, queríamos cambiar un poco, así que este año hay renovación, no solo cronológica, sino de forma de acercarse a estas mujeres. Siempre la idea es hacer una primera conferencia, no diría yo de la figura más importante, sino quizás de una figura que aglutine ideológicamente muchas posiciones políticas, como es el caso de hoy con Carmen Díez de Rivera, y luego buscar 3 figuras de esa época que toquen distintos aspectos. Antes de que se me olvide, deciros que aunque en el cartel de los laterales y en el que tenéis en la mano pone que las fechas son 27, 3 de febrero, 10 de febrero y 17 de febrero, la fecha del 10 de febrero ha cambiado a 24 de febrero porque, como sabéis, hay una convocatoria de huelga de Renfe y no nos queríamos arriesgar a que la cosa no saliera bien, así que esa fecha del 10 de febrero, si queréis apuntárosla, va a ser el 24 de marzo. Como decía Ana, también son 4 las mujeres de las que vamos a hablar: Carmen Díez de Rivera, Rosa Chacel, Vitorina Durán y Josefina de la Torre. 4 voces con 4 estilos, ya lo iréis viendo, muy distinta, que nos invitan cada una de ellas desde una forma distinta, desde un planteamiento distinto, a pensar cómo cambió el país a través de sus mujeres. El primer día hablaremos de Carmen, que ahora os contaré yo un poquito más. El día 3 hablaremos de Josefina de la Torre y me acompañará en el diálogo que vamos a mantener Marina Patrón, que es profesora de aquí de la Universidad de Zaragoza. Tiene una biografía recientemente publicada de Josefina de la Torre, una figura poco conocida de la generación del 27. Ya sabéis que en general todas las figuras conocidas de la generación del 27 son señores, pues también había señoras. La siguiente charla, que pasa, como os digo, del día 10 de febrero
al 24 de febrero la haremos hablando de Victorina Durán, que intentaremos también asociar, lo digo porque ahora veréis que hay libros siempre asociados a las charlas, intentaremos también asociar un libro por si a la charla que se dé, porque nos parece también que procede, si os interesa luego esa figura, que tengáis otro elemento más al que agarraros si queréis profundizar más después de la charla que hayamos desarrollado. Ese es el caso de Josefina de la Torre, que, como os digo, tiene una biografía recientemente publicada. Victorina Durán también tiene una biografía recientemente publicada. Victorina Durán es de las pocas mujeres pioneras y en realidad de las pocas mujeres, porque es un sector en el que está bastante masculinizado, de artes escénicas, es escenógrafa, figurinista y también escritora, y en ese momento, en los años 30, 20, 30 y 40, rompió moldes al acercarse a esas áreas, sumado a muchos otros moldes que ya os contaremos el día que demos la charla. Y por último, Rosa Chacel, que es el día 17 de febrero, que me acompañará en la charla Ana Caballé, que seguramente muchas de vosotras conocéis porque es una de las especialistas en biografías más importantes de este país. Ana publicó hace muy poco la biografía de Rosa Chacel, Íntima Atlántida. Le acaban de dar un premio ahora hace muy poquito por la publicación de esta biografía. Rosa Chacel, por más que nos suene a muchos, en realidad yo creo, cuando yo me leí la biografía, me sorprendió bastante. Es una figura bastante desconocida, como que la tenemos ahí ubicada en el espacio como una señora anciana y gruñona, que es cuando volvió del exilio y los últimos años. Es verdad que es una figura poco valorada para la capacidad intelectual que tenía, es decir, que era muy seguidora de Ortega y tenía unos planteamientos muy interesantes, y como os digo, será Ana Caballé la que me acompañe a mí en este diálogo. Y hoy hablaremos de Carmen Díez de Rivera, que seguro que a todas os suena un poco, pero no será por lo que la mencionan en los libros, porque yo que acabo de publicar no se ha publicado todavía, acabo de escribir una biografía, os puedo asegurar que de la cantidad de biografía que he consultado es escasísima la ocasión en la que no solo se pone en valor el trabajo que hizo durante todos los años en los que participó en la política española y luego en la política europea, sino que ahora lo comentábamos con Ana y con Pilar, si habéis visto Anatomía de un instante, por ejemplo, que muchos lo habréis visto, la ponen sirviendo cafés. O sea, ¿qué va a hacer más una mujer que servir cafés? Bueno, pues en este caso hizo bastantes más cosas. Y bueno, yo ahora os explicaré qué más cosas hizo. Bueno, pues antes de dar paso a Carmen con su ponencia, sí que presentará a Carmen. Y bueno, pues retomando este libro que acaba de, esta biografía sobre Carmen Díaz de Rivera, felicitarla porque ha sido ganadora del premio Comillas por esta biografía, con lo cual estamos ansiosas a que el libro como está, de poderlo tocar y de poder... En marzo será en librerías. Bueno, pues Carmen Domingo es escritora de novelas, obras de teatro y ensayos históricos y sociales. Licenciada en Filología Hispánica, y ha dedicado una parte de su carrera profesional a la enseñanza, la edición y la colaboración con numerosos medios de comunicación. Actualmente es columnista del País y escribe sobre libros en Babelia, Crónica Libre y Le Monde Diplomatique y El Viejo Topo. Autora de novelas, obras de teatro y ensayos, y su último libro, bueno, no, su antepenúltimo será, ¿no? Sí, sí. De Silenciadas a protagonistas, Mujeres en la Transición Española. Y el último libro, reciente libro, que está ya en imprenta, hasta el 11 de marzo, no está en librerías. Que ha recibido el premio Comillas de esta biografía, pues bueno, en marzo lo podremos, estará disponible. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por su presencia aquí, pero sobre todo por la coordinación y el diseño de todo este ciclo. Creo que es calidad lo que nos ofrece Carmen, porque todas las ponentes son referentes, mujeres referentes, sí, biógrafas referentes y estudiosas en estas mujeres que es necesario visibilizar, ¿no? Y visibilizar desde una mirada de mujeres, ¿no? Bueno, una mirada distinta, porque a veces no es solo el personaje o la biografía, sí, sino también el contexto en el que se mueve, es decir, que una no se desarrolla igual en el siglo XXI de lo que cuesta es moverse o echar adelante en los años 30, por ejemplo, del siglo pasado. Con lo cual visibilizamos por una parte tanto el trabajo profesional de mujeres, de biógrafas, de especialistas, como el de estas mujeres que forman parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, Carmen. A y ya vosotros. os dejo
disfrutar, vamos a disfrutar de esta sesión y de las que vendrán de todo el ciclo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar en la figura de Carmen Díez de Rivera. Como digo siempre en las charlas, y conforme voy hablando, alguna tiene alguna pregunta, con levantar la mano, paro, atendemos y seguimos. Y si no, al final, si tenéis alguna pregunta, pues la resolvemos en la medida de lo posible. Que Carmen Díez de Rivera es una figura clave en la transición española, yo creo que es casi algo indiscutible. Otra cosa es que, como os digo ahora, prácticamente está desaparecida de todos los libros de historia. De hecho, me contaba su sobrino Íñigo Méndez de Vigo, que, como sabéis, había sido ministro de Cultura aquí durante el gobierno del PP, que a Carmen le molestaba mucho que cuando ella estaba viva, Carmen se muere en el 1999, que en los 80 empezaron a salir recopilaciones de textos hablando sobre mujeres en la transición y que prácticamente en ninguno, por no decir en ninguno que ella controlara, se la mencionaba. Y yo ahora, que Carmen no nos escucha, os diré que no es que no se la mencione en ninguno de los que ella tenía cerca, sino que de todo lo que he leído, prácticamente en ninguno, a no ser que fuera en alguno como para ponerla en valor físico, no para ponerla en valor intelectual, que yo creo que fue uno de los problemas que tuvo Carmen a lo largo de su vida. Es decir, que Carmen, como sabéis, tuvo una vida familiar, ahora la contaremos un poco por encima, un poco complicada. Luego, además, era una chica que, como veis en la fotografía, era guapísima, que llamaba la atención allá donde fuera, y entonces todas las explicaciones o todas las justificaciones que se daban de su presencia en uno u otro sitio, siempre ámbitos masculinos, la explicación es que estaba ahí por guapa o estaba ahí por sus orígenes familiares, y nunca se ponía en valor el verdadero trabajo que ella hacía. De hecho, a día de hoy, en las publicaciones, a todas os sonará la historia familiar de Carmen, pero pocas pondréis en valor bueno, no es que la pongáis en valor, quiere decir que pocos habréis conocido exactamente la labor política que desarrolló. Bueno, Carmen nace en 1942 en un entorno aristocrático, en una familia acomodada, hija de Sonsoles de Icaza y de Francisco Díez de Rivera. El matrimonio se conoce, tienen una diferencia de edad considerable, se llevan 24 años, es un matrimonio rápido, que no es un noviazgo largo, sino es un matrimonio rápido. La madre de Carmen viene de una situación económica complicada. Francisco de Asís es un militar que ya está en la reserva y no se ha casado, y parece fácil llegar a la conclusión de que al final se acaban casando, no tanto por amor, no quiero decir yo que no se quisieran, porque no lo sé, pero que hay otros factores que facilitan que esa boda se lleve a cabo. Os he puesto aquí dos fotos como para que nos situemos en el entorno en el que se movía Carmen. Una con la duquesa de Alba, porque era muy amiga de la duquesa de Alba, y otro en la puesta de largo, que sabéis que en según qué sectores sociales se hacían puestas de largo cuando uno cumplía 18 años. Esta es una fotografía de la puesta de largo de Carmen Díez de Rivera, que ella está a la derecha, en el centro está su madre, y a la izquierda está su hermana Sonsoles. ¿Tenemos algo? Vale, muchas gracias. Bueno, como os digo, nace el 29 de agosto de 1942 en el seno de una familia aristocrática de la alta sociedad española. Oficialmente consta como hija de Francisco Díez de Rivera y Casares, marqués de Llanzol, y María Sonsoles de Icaza y de León. Carmen nace en una familia aristocrática madrileña en 1942, registrada como hija de los marqueses, pero en un momento determinado, Carmen, que convive, porque son amigos de siempre, con Serrano Súñer y su mujer, que, como sabéis, es Cita Polo, la hermana de Carmen Polo, se enamora, inicia un noviazgo con el mayor de los hijos de Serrano Súñer, con tan mala fortuna de que, sin ella saberlo, llevaba 20 años antes una relación, o 15 años antes llevaría en ese momento,
se había mantenido una relación, o se mantenía una relación entre la madre de Carmen y Serrano Suñer. Serrano Suñer, no hace falta que os ponga en contexto mucho quién es, había sido en su momento, cuando acaba la guerra civil, el segundo hombre más fuerte del régimen franquista, una mente militar y política privilegiada, lo cual no le acabó granjeando muchas simpatías en el entorno de los Franco. En una velada de estas en las que se relaciona gente de la alta sociedad acomodada justo después de acabar la guerra civil, alrededor del año 39 o así, conoce a Sonsoles Díez de Rivera y se enamoran, y de esa relación extramatrimonial nace Carmen. Mantienen la relación las dos familias hasta que en un momento determinado los chicos de una familia y de otra funcionan como si fueran primos casi, porque van de vacaciones juntos y bueno. Y en el momento en el que Carmen se enamora del hijo de Serrano Suñer, el pequeño de Serrano Suñer, y van a pedir la partida de nacimiento, alguien tiene que decirle a Carmen: Carmen, no te puedes casar porque este chico es tu hermano. Eso en general es lo que todo el mundo sabe. Es decir, que lo que se conoce de Carmen, yo creo que es básicamente eso, porque es verdad que es una anécdota bastante importante, que no es frecuente, pero vamos, que eso es en general lo que más se conoce, porque de hecho Nieves Herrero, por ejemplo, que habréis visto también la serie, ficciona todo solo en relación a esa relación extramatrimonial. Os he puesto las fotos, no sé si podéis apreciar la similitud entre Carmen y Serrano Suñer, son parecidísimos, si los tenéis los dos juntos, es que no hay ninguna foto así de una edad parecida como para compararlos, pero francamente son muy parecidos los dos, hasta tal punto que cuando nace Carmen Díez de Rivera, alguien dice en ese mismo momento, al ver al bebé: ha nacido un serrano. Es decir, que se parecían muchísimo. De hecho, el conocimiento de que el embarazo es fruto de la relación entre la madre de Carmen y Serrano Suñer se sabe inmediatamente, y ese es uno de los desencadenantes para que Serrano, uno de varios, porque se juntan varios desencadenantes en ese momento, de que Serrano salte de ser el segundo hombre más fuerte del régimen a desaparecer prácticamente del régimen. Las malas lenguas dicen también que Carmencita, la hija de Franco y de Carmen Polo, en una cena oficial un día le pregunta a su madre: pero mamá, ¿quién manda en el país, papá o tío Ramón? Y que eso a Carmen Polo no le parece una frase muy acertada, y piensa: si esa frase ha llegado hasta mi hija, ¿qué estará pensando la gente? Si a eso le sumamos otra serie de elementos, como es por ejemplo, que le llega a Carmen Polo rápidamente, facilita mucho que Carmen Polo, que sí tenía influencia directa sobre su marido, acabe consiguiendo o ayudando a que pase algo que ya Franco iba como barruntando, y era apartar a Serrano del gobierno o del mando. Bueno, Carmen Díez de Rivera se entera de este acontecimiento funesto y decide que el lamento no sabe cómo lo tiene que conducir, pero que en primer lugar lo que va a hacer es irse, y se va a un convento y se encierra en un convento de clausura de monjas carmelitas. Podéis imaginar que no es el sitio más idóneo en general, me imagino yo, pero mucho menos si vienes de una sociedad o de una familia social acomodada. O sea, pasas de tenerlo todo obviamente la familia de Carmen Díaz Rivera no pasó penurias durante toda la guerra civil, los primeros años de la posguerra, y entrar en un convento con el tipo de hábitos que tenía, con el régimen estricto, con unos horarios fijados, bueno, no acabó de ser el sitio más adecuado para que Carmen se sintiera cómoda, y en realidad aguanta 3 meses en el convento de clausura. Tanto su prima, que era una de las monjas que en ese momento estaba en el convento, como alguna amiga que se acerca a verla al convento, le dice: mira, Carmen, igual la solución para alejarte del problema o dejar de pensar en lo que te acaba de suceder no acaba siendo la clausura, sino que a lo mejor acaba siendo irse a otro sitio, y ese otro sitio es salir de España.
Carmen lo tiene fácil para salir de España, tiene los medios, no le ponen pegas en su casa y es pues, probable también que tenga más contactos fuera de los que ella se imagina y se va a Francia, bueno, primero se va a Suiza a hacer una cura de descanso, allí conoce a los príncipes que luego serán reyes de España, Juan Carlos y a Sofía, y acaba quedándose en París. Y desde París, una de sus amigas le convence, está en una transición en ese momento, viene de una familia obviamente católica practicante, ella empieza a cuestionarse muchas cosas, Carmen se estará cuestionando su relación o la relación de la religión con todo lo que sucede a lo largo de toda su vida, irá teniendo una relación cambiante con lo religioso y con lo espiritual, llegando a hacer una especie de mix entre lo espiritual que ella considera y lo que había pasado lo que había vivido durante toda su vida. En Francia una amiga la pone en contacto con unas monjas que a su vez tienen una especie de ONG, ahora sería una ONG, y se va a Daloa, a Costa de Marfil, a vivir en principio también para alejarse. Bueno, es comprensible, es decir, que la sensación de si pongo tierra por medio, el conflicto o la situación en la que he vivido igual desaparece al volver, es obvio que eso no pasa, que la situación existe luego cuando vuelves, pero la sensación de yo me alejo es a la que se agarra Carmen, se va, como digo, a Costa de Marfil. La intención de estar en Costa de Marfil es simplemente pues estar unos meses ahí en Costa de Marfil. La cosa se acaba alargando casi 3 años. Empieza como ayudante y acaba de profesora de castellano. Este cambio este viaje para Carmen y esta estancia para Carmen será muy importante, no tanto como os digo, porque le supone una huida y un alejarse de su madre, del que había sido su novio, de una situación que la agobia, como porque le abrirá los ojos a una realidad que ella desconocía. Y es que la vida no es siempre de color de rosa, que no todo el mundo tiene para comer, que no todo el mundo va a la escuela, que hay niños que viven situaciones muy complicadas, que hay países en los que a lo mejor no existe agua corriente. En ese grupo de voluntarios de esa especie de ONG, Volunteers, no me acuerdo cómo se llama la ONG, pero bueno, una ONG francesa, entrará en contacto con gentes de otros países que también iban de voluntarios y le servirá para cambiar, será el primer cambio, el primer desencadenante para que ella se dé cuenta de que hay otro tipo de vida que obviamente no es tan gratificante como la que ella ha conocido, pero por la que a lo mejor merece la pena luchar y plantearse cosas. Mientras ella va descubriendo las distintas realidades que se viven en otras zonas del mundo, ella va mientras asumiendo lo que le acaba de pasar en Madrid un 28 de diciembre del 59, que es enterarse de que el que iba a ser su marido resulta que es su medio hermano. No tiene claro en los primeros meses de su estancia en Francia qué quiere hacer con su vida y hacia dónde va a encauzarla. Hasta tal punto no lo tiene claro que decide que no solo no se va a vacunar. Sabéis que en muchos países de África es mejor ir con un poco de prevención médica porque las enfermedades endémicas de allí no coinciden con las nuestras. No solo no tiene claro qué va a hacer, sino que ya, como os digo, no se vacuna, pero no se vacuna y no toma ninguna precaución alimentaria. Por ejemplo, bebe del mismo tipo de agua que beben los locales, come el mismo tipo de comida sin ningún tipo de prevención sanitaria, para que nos entendamos, porque en realidad hay una parte de ella que le dice me quiero morir porque es la forma de escapar de esto. A veces el cuerpo tiene más capacidad de resistencia de lo que nosotros imaginamos y, como ya os digo, no solo no le pasa nada a Carmen Díez de Rivera, sino que vive tranquilamente en África y se está 3 años y acaba regresando, pero no porque Francia le eche, sino porque necesita regresar a su país y hacer algo más con su vida. Empieza a quitarse de encima el lastre ese que supone haberse enterado de que su medio hermano iba a ser su marido y de que le habían engañado
toda su vida hasta que, y que quiere hacer, ella quiere construirse a sí misma como persona independientemente de lo que los demás piensan. Pensar también que en el tipo de sector social en el que nace Carmen, claro, no es que esté todo determinado, pero sí que hay una serie de cosas que va de eso a que está previsto que hagas, como por ejemplo casarte, como por ejemplo tener hijos, como por ejemplo no está previsto que las mujeres estudien. Es verdad que está bien que sean cultas, es verdad que está bien que hayan leído, pero no está previsto que las mujeres estudien. Y Carmen decide romper con todo eso. Romper con todo eso de distintas maneras. Empieza, por ejemplo, rompiendo, que os parecerá una anécdota, pero no es una anécdota cualquiera, con el vestuario. Deja de ponerse ese tipo de vestidos que hemos visto antes de altos diseñadores, vestidos de gala, vestidos de satén. Pensar que la madre de Carmen había sido musa de Valenciaga, es decir, que no era una señora ajena al mundo de la elegancia y del estilo, y su hermana, de hecho, es una de las, yo diría que una de las que tiene en su haber mayor número de vestidos firmados directamente por Valenciaga, muchos de los cuales se los hacía a la madre de Carmen específicamente. Entonces decide también romper con eso y empieza a ponerse vaqueros y camisas de flores, lo típico de los años 60. No sé si si tenéis un poco la imagen de Carmen en la cabeza, pero casi siempre iba con vaqueros, solía ir con un aspecto desenfadado, llevaba una chaqueta de traje mezclada con cualquier otra cosa, o sea, busca como elementos que le hagan sentirse a ella como alejada de lo que viene. No solo eso, sino que también decide que quiere estudiar en la universidad. Cuando se va al convento y cuando se va luego a Francia, ya había empezado a interesarse, había hecho todos los estudios que le tocaban, su idea era entrar en la universidad. En ese momento ese plan se rompe porque, como os digo, decide primero tranquilizar su espíritu, pero cuando regresa hace las pruebas necesarias para los exámenes de mayores de 25 años en la universidad. Ya en aquel entonces ha sido toda una aventura llegar al expediente en la Universidad Complutense de Carmen Díez de Rivera, os lo puedo asegurar. Hace los exámenes de ingreso para mayores de 25 años y se matricula en Ciencias Políticas y Sociales. En aquel momento estaban sociología y políticas juntas. Es en aquellos años también, entonces, estoy hablando de principios de los años 70, es en aquellos años en los que conoce a Rosa Conde, seguramente la recordaréis todos, que fue la portavoz, las dos mujeres del segundo gobierno de Felipe González. Estaban Matilde Fernández como ministra de Asuntos Sociales y Rosa Conde como portavoz. Rosa Conde viene de Sociología, de la misma universidad que ellas, también está en el entorno de Maravall, aunque ella no es discípula de Juan Antonio Maravall como es Carmen. Y bueno, a través de una tercera entablan una amistad que mantienen hasta que Carmen fallece, o sea, una amistad larga. Pensad que no es frecuente que Carmen mantenga amistades largas. Es una mujer que desde lo que le sucede en el 59 empieza a poner barreras con la gente, por decirlo de alguna manera. No se fía. Claro, si con 17 años, que es la edad más complicada, la de la adolescencia, donde estamos creciendo todos, resulta que la primera que te engaña es tu madre, luego es que es muy difícil acabar confiando en el género humano, por decirlo de alguna manera. Y Carmen, a lo largo de toda su vida, aunque sí que es verdad que tiene 3 o 4 mujeres que mantiene hasta el final de sus días, en realidad vamos viendo cómo entran y salen de su vida personajes, entendedme, personas con las que coincide 3 o 4 años y se aleja de ellas, 3 o 4 años y se aleja de ellas. Es decir, que le cuesta confiar en la gente. Bueno, mientras tanto, en Francia, en uno de los viajes también ha conocido a Sartre, ha conocido a Beauvoir, estudia en la Sorbona lengua castellana, casualmente, porque ella es consciente de que su educación no la tiene en primer lugar en lengua castellana, sino que la primera lengua en la que se comunica es en alemán, porque las niñeras que la cuidan en ese momento son alemanas, entonces quiere perfeccionar su castellano. Bueno,
va haciendo como avances, alejándose de lo que se le espera a alguien de su perfil, no solo de su perfil, sino a alguien de su situación social. Carmen, como digo, va estudiando en la universidad, pero es consciente, porque no tiene una buena relación con su madre, de que tiene que salir de su casa y tiene que buscar trabajo y no quiere deberle nada a nadie. Empieza a buscar trabajo. Las casualidades no existen. Cuando conoce a Juan Carlos en la Sorbona, estamos hablando del año 74-75, ya lo conoce antes, en el 69-70, se hacen bastante amigos. Y cuando empieza a ver los primeros atisbos de lo que va a ser el cambio de régimen en España, en el 74 todavía no se ha muerto Franco, pero en el 75 ya sí, coincide con Juan Carlos, y Juan Carlos, en ese momento que ya había conocido a Adolfo Suárez, le recomienda a él que la contrate, porque está buscando personal en Radio Televisión Española. Le recomienda que la contrate. No está claro si es Juan Carlos quien hace el paso de hablar con Suárez directamente, o si es Sofía, con la que Carmen mantiene durante toda su vida una buenísima relación, la que le dice a Juan Carlos: habla con Adolfo Suárez, porque Carmen creo que es una persona que vale la pena, que podrá ayudar en el primer gabinete que monte Adolfo Suárez. El caso es que, venga la cosa por un lado o venga la cosa por otra, empieza a colaborar a finales de los 60, a principios de los 70, con Adolfo Suárez. Primero en Radio Televisión Española. Sabéis que Suárez trabaja primero en el gabinete de Radio Televisión Española antes de hacer el cambio a la política. Bueno, Televisión Española también es bastante política en aquel momento, bueno, y ahora. Pero está primero en Radio Televisión Española. Os he puesto aquí una fotografía para que los veáis a los dos juntos. No existen muchas fotografías juntas de Suárez y de Carmen, por más que estuvieron trabajando juntos casi 9 años. Rafael Ansón es el que está ahí al lado de Carmen, que si alguno lo identifica, bueno, está igual ahora, pero con el pelo blanco. Os he puesto también la fotografía del carnet de Radio Televisión Española de Carmen Díaz de Rivera. No sé si esta tiene, me voy a poner las gafas, porque no veo ni la fecha de cuándo es la fecha, del 70, sí. El carnet de Televisión Española. Empieza, como os digo, a trabajar con él. En ese momento, bueno, al poco, empieza a ver los primeros movimientos, porque todo apunta a que Franco no está muerto, pero está a punto de morirse, de morirse claramente, pero en fin, ya conforme avanzan los 70 y nos acercamos al 74 y al 75, es evidente que la cosa no va a durar mucho más. Y cuando muere finalmente el dictador, el cambio de gobierno viene propiciado, entre otros, por Juan Carlos. Todo apunta y todo hace pensar que la relación con Carmen, que es bastante fluida, de hecho, aunque a día de hoy no se conservan los diarios de Carmen, porque ella en el testamento puso explícitamente a sus albaceas que se encargaran de destruirlos y de repartirlos por distintas papeleras para que no se pudiera recuperar su contenido. Sí que es verdad que quedan algunas personas que pudieron ver algunas frases de algunas épocas. En ese momento parece ser que Carmen mantiene una muy buena relación con Juan Carlos. Juan Carlos está en una posición delicada porque todavía no se sabe qué va a pasar una vez muerto el dictador. Está pensando ya en buscar una solución a la crisis estatal que se prevé tendrá lugar una vez muera Franco, y Carmen es como el nexo de unión entre Suárez y el príncipe, que luego será rey, en el que intercambia conversaciones en un sentido y en el otro, porque Juan Carlos, aunque nadie lo sabe en ese momento, ya está buscando quién puede ser el primer gabinete del gobierno. En ese momento, como sabéis, está Arias Navarro, que es el que le comunica a todos los españoles aquello de españoles, Franco ha muerto. Está a Arias Navarro al mando del gobierno. El rey ratifica ese puesto, pero en breve se da cuenta el rey de que no es la persona más adecuada,
porque es una imagen demasiado continuista, obviamente, no solo de imagen, sino de pensamiento también, de todo el pasado franquista que hay que romper con él. Se crean distintas votaciones, es un procedimiento un poco largo, hasta llegar a lo que todos habréis oído hablar, lo de la terna, que le ofrecen al rey 3 nombres los consejeros de Estado, entre los cuales uno de los nombres es Adolfo Suárez. Y es el rey el que tiene que elegir entre esos 3 nombres sin consultar a nadie. Los 2 nombres que acompañan a Adolfo Suárez son nombres que el rey no va a poner en valor, porque él ya tiene claro en ese momento que Adolfo Suárez tiene que ser el jefe del gobierno. Hay una anécdota, os digo que es una anécdota porque nos movemos en anécdotas en este terreno, no solo porque en general en los archivos y en las bibliotecas de este país hay muy poquito material de la transición. Desconozco si es porque nadie tomaba nota o porque no quieren que las notas que se tomaban en ese momento nos lleguen a nosotros. El caso es que si tú investigas hay poquísimo material de esa época, como si fueran personas que solo trabajaban hablando y no dejaran restos en papel. Por eso digo que hay una anécdota que va de boca a oreja en de manos de distintas personas, que explica que la primera vez que Suárez y el rey, o una de las primeras veces que Suárez y el rey coinciden, Suárez ya llega preparado con un documento diciéndole: yo creo que España tiene que ir en esta dirección. Una anécdota similar en el mismo enclave y en el mismo momento también dice que el día ese que se ven, se llevan tan bien que Suárez se sienta con el rey y en una servilleta del mismo restaurante en el que están hablando es donde le escribe hacia dónde cree que tiene que ir el país. En cualquier caso, sea o no verdad la anécdota, o sea verdad una de las 2 anécdotas o ninguna de ellas, lo que sí que es verdad es que Juan Carlos enseguida tiene claro que la persona que tiene que ayudar a hacer un cambio de gobierno, de régimen en realidad, es Adolfo Suárez, y que Carmen es una de las interlocutoras más directas con las que habla Juan Carlos, a la que le pregunta y con la que está hablando todo el rato de este posible relevo, hasta tal punto que el día que está Suárez en su casa esperando que el rey le llame para decirle que de la terna elegida es él el que ha decidido que sea jefe de gobierno, parece ser que es Carmen la que está en casa de Adolfo Suárez, que Adolfo Suárez ha mandado a Amparo Illana a Bilbao porque siempre decía Adolfo Suárez que Amparo Illana no le traía buena suerte en momentos difíciles, y entonces intentaba que se fuera con los chicos a otro sitio. El caso es que en ese momento están solos Adolfo Suárez y Carmen Díez de Rivera en la casa cuando llaman a Adolfo Suárez, cuando lleva el rey a Adolfo Suárez directamente a comunicarle que va a ser jefe del gobierno. Con esa jefatura del gobierno, Suárez tiene que volver a montar equipo, y en su equipo vuelve a recurrir a Carmen, con quien ya había trabajado. Carmen no era una persona fácil para trabajar, no tenía un carácter fácil ni agradable, era resolutiva, intelectualmente muy válida, y además tenía otra virtud muy poco frecuente en la España de entonces, yo diría que ahora tampoco es demasiado frecuente, y es que hablaba muchos idiomas. Y eso, en un contexto como el de los años 70, os podéis imaginar que es un valor en alza. No solo eso, sino que además Suárez viene de un pueblecito pequeño, de una familia no humilde, pero en fin, de una familia sencilla, mientras que Carmen viene justo de todo lo contrario. Y Adolfo Suárez puso en valor muchas cosas en el momento de recuperar otra vez a Carmen, y era no solo es lista, no solo tiene conocimientos de idiomas, no solo es amiga del rey, que es con el que me está haciendo de enlace, sino que además forma parte de una esfera social a la que yo no podría acceder de otra manera, y quién sabe si en el futuro gobierno también me va a ser útil tener acceso a ese tipo de sector social, ¿vale? La incorpora como directora del gabinete de la presidencia. Es la primera vez y la única en la que una mujer ocupa ese cargo de responsabilidad. Es curioso porque para todos aquellos que no ponen en labor su importancia política, a mí me sorprende mucho, porque si hoy os pregunto quién es el director del gabinete de Pedro Sánchez, yo creo que ninguno conocemos el nombre,
Incluso si os pregunto quién es el director del gabinete o quién fue el director de gabinete de Felipe González o de José María Aznar, yo creo que nadie conocemos el nombre de esa figura. Sin embargo, Carmen Díez de Rivera no solo es conocida, sino que además acaparó un buen número de portadas y de entrevistas, lo que, dicho de otro modo, no es casual que la tengamos que poner en valor, porque si todos los hombres que han desempeñado el mismo puesto que ella con distintos presidentes del gobierno no sabemos ni cuál es su nombre ni cuál es su apellido, mientras que ella, que es la única mujer que ha desempeñado ese cargo, no solo conocemos su nombre y apellido, sino que además continuamente ha sido reclamada por la prensa, quizás es que tiene mucho más valor del que se le quiere reconocer o que se le ha reconocido a posteriori. El papel en la transición de Carmen es indudable, es decir, que interviene en multitud de situaciones, entre otras, una de las que a ella le preocupaba muy, no sé, que le resultaba de las más importantes para resolver, que dicho sea de paso, no sé si os habéis leído las memorias Reconciliación, las memorias del rey emérito. Yo me las he leído porque profesión obliga y me tengo que leer todo tipo de memorias, e incluso en el momento ese, y ahora os diré por qué las menciono, en el momento en lo que a Carmen más le preocupaba era que si se realizaba una transición, si había unas primeras elecciones democráticas en España, España nunca podía ser un país democráticamente configurado si no se incluía en esas primeras elecciones a todo el arco político parlamentario. Lo que quería decir, indudablemente, que el Partido Comunista debería ser uno de los partidos que participara en esas primeras elecciones democráticas. Este empeño de Carmen es un empeño recurrente. Todo el mundo sabe que ella fue la principal defensora de la inclusión de Carrillo. Hay una foto, la foto esta que veis aquí arriba a la derecha, de Carrillo y Carmen Díez de Rivera, cuando Carrillo está todavía en clandestinidad o semiclandestinidad, ya está corriendo por España, pero todavía no es legal el PC. Hay un premio literario, se entregan unos premios literarios de periodismo, en realidad, en Barcelona. Carmen va a asistir a la entrega de premios en sustitución de Adolfo Suárez, que no puede participar, y alguien le dice a Carmen, Santiago Carrillo también va a asistir a esos premios. Y ese momento lo aprovecha Carmen para, moviendo los hilos de los que tiene a su alrededor, decir, no me lo pongáis en la misma mesa, pero tengo que saludarlo en público. Y ese primer saludo entre Carmen y Carrillo, que habréis, a algunos sonará la frase de nos tenemos que tomar un chinchón, que es la frase que se quedó en el imaginario colectivo, que es una de las primeras frases que se dicen los dos. A ninguno de los dos les gustaba el chinchón, no sé por qué se les ocurrió lo del chinchón, pero dijeron lo del chinchón. Ese primer encuentro es esta foto, y esta foto recorre las portadas de todos los diarios de España. Dicen, y puede ser, que la foto o la reunión esta pública, para que nos entendamos, molestó mucho a Suárez. Es probable porque Carmen tomaba este tipo de decisiones sin encomendarse a su jefe. Es decir, ella tenía claro que se tenía que legalizar el Partido Comunista, le insistía al rey, como le ha insistido muchas veces, y hay constancia de que le ha insistido, igual que le insistía a Adolfo Suárez, y los dos tenían la preocupación de cómo iban a reaccionar, sobre todo los militares, que habían llegado a demonizar al PC como si fuera el partido que iba a volver a provocar una posible guerra civil. Tiene lugar este primer encuentro, y este primer encuentro es como el comienzo de, bueno, igual no pasa nada. Luego hay una semana, la Semana Negra de Madrid, donde hay distintos asesinatos de jóvenes progresistas o de izquierdas, y acaba esa semana. Bueno, acaba no, pero uno de los actos más importantes de esa semana es el atentado de los abogados de Atocha, que ese sí que lo recordaréis todas y todos. En el acto de los abogados de Atocha, en el asesinato de los abogados de Atocha, uno de los primeros problemas que se plantea a posteriori es qué hay que hacer, dónde hay que enterrar, cómo ha de ser el entierro de los abogados de Atocha. Y Carmen, por ejemplo, es de a la que llama Pedrol Ríos, que es el presidente de la Asociación de Abogados de Madrid,
para decirle queremos que sea en la sede y que los féretros se puedan ver de forma pública. Ese intento de... porque el gobierno obviamente no quiere, porque le da miedo que eso sea no solo como dar una pista de que el PC tiene más fuerza de la que tiene, sino que además eso puede a lo mejor desencadenar violencia en las calles. Carmen logra convencer a unos y a otros, a unos de que Carrillo ya estaba convencido de que no iba a haber ningún tipo de violencia por parte de la izquierda, y a otros de que la forma más fácil de demostrar que se puede confiar en el PC como un partido que se va a integrar en la democracia es dejarles que manejen el tema del entierro, y con esa prueba de fuego, si no pasa nada, ya solo habrá que convencer un poco más a los militares para que se pueda incluir la ley de asociaciones de partidos, que es la que luego dará pie a que se pueda incluir el PC y todos los partidos que quieran en las siguientes elecciones. Como recordaréis, el atentado de los abogados de Atocha fue un ejercicio de disciplina milimétrica. No sé yo las imágenes que hay y las grabaciones mientras estaban los féretros pasando, no hubo ni un solo altercado. Se vio, salió Carrillo también en ese momento a pasear, acompañando a los féretros, y no hubo ningún problema ni ningún disturbio, y eso ayudó a que fuera una pieza más de convencimiento de que el PC debía legalizarse. Luego, en ese momento ya se está tramitando la ley de partidos. Suárez, mientras, está intentando negociar para ver cómo convence a las Cortes franquistas de que voten esa ley de partidos, sabiendo que si votan esa ley de partidos son ellos mismos los que se inmolan, porque ellos estaban elegidos al dedo, como sabéis, no eran elegidos democráticamente, con lo cual acaba convenciéndolos, haciendo un giro de guión, y poco después, en lo que se llamó el Sábado Rojo, aprovechando que era Semana Santa y que ha mandado a todos los ministros de vacaciones, se legaliza el Partido Comunista. Bueno, lo que os decía del emérito, antes de que se me escape, es que cuando Juan Carlos explica, justo en el momento de la legalización del Partido Comunista, en su libro, se hace él autor de todas las gestiones para que el PC se incluyera como partido político en España, que no deja de ser curioso también, como algo que es tan fácilmente demostrable, que cualquiera que haya leído un poco, si consultas cualquier historiador, es evidente que no ha sido él. Bueno, avanza la legislatura, como digamos, se convocan las primeras elecciones. Carmen y Adolfo Suárez, que trabajan bien, siempre tienen una especie de relación un poco tirante. Carmen cree que Adolfo Suárez es fruto de un momento y es fruto del momento de la transición, pero que no tiene que presentarse a las primeras elecciones democráticas. Suárez, incluso en algunas declaraciones, en algunas entrevistas, ella llega a decir: he hablado con Adolfo Suárez y ninguno de los dos nos vamos a presentar a las primeras elecciones democráticas, tienen que presentarse partidos políticos y personas que formen parte. Nosotros hemos formado parte del paso a la democracia, pero no podemos formar parte de lo que pasará después del 77. Ya, como os digo, lo dice en distintas entrevistas. Sin embargo, poco a poco se va dando cuenta de que quizá Adolfo Suárez no ha sido todo lo sincero con ella como que ella hubiera querido, y monta en aquel entonces Adolfo Suárez UCD. No sé si os acordáis que UCD justo nace al final o al principio de la transición, coincidiendo con las primeras elecciones democráticas, que en realidad no es un partido, porque junta distintas sensibilidades, porque Adolfo Suárez, que en ese momento es un personaje muy popular, que ha hecho una cosa muy difícil, obviamente, que es conseguir hacer ese primer paso a la democracia, conseguir convencer de que todos los partidos se presenten. Bueno, monta una especie de conglomerado de partidos, uniendo, ya os digo, distintas sensibilidades. Coge a los de la banca, coge a gente perteneciente a la banca, se acerca a algunos militares, los
considerados menos franquistas o menos seguidores del régimen anterior. Se acerca a políticos que están considerados como aperturistas, intenta que en las listas del nuevo partido que ha creado no haya figuras muy vinculadas al franquismo para dar una imagen de novedad, y al final se presentan las elecciones. Presentarse a las elecciones hacen que Carmen, que es una mujer que toma decisiones rápidas, es decir, que cuando lo tiene claro, acabe decidiendo que deja de trabajar con Adolfo Suárez. Ella lo decide, pero lo ejecuta Adolfo Suárez. Llega un día al despacho y alguien le dice por el camino, bueno, en realidad alguien no, su amigo Antonio Fraguas, que es un periodista del País, es el que le dice: Carmen, te tienen preparada la carta de dimisión en el despacho cuando llegues, y así es. Carmen deja de trabajar con Adolfo Suárez en el 77 y decide. Han sido unos años muy intensos desde que empieza a trabajar con Suárez en el 69 hasta el 77, quiero decir que son unos años complicados, en un momento muy complicado de la política española, la han amenazado de muerte multitud de ocasiones, le regalan, va con un spray de estos antiviolación en el bolso para evitar las agresiones por la calle, que no han sido unos años cómodos, se ha desgastado mucho, mientras estaba haciendo también la carrera, y Carmen decide que lo que quiere es alejarse de la política. Y se aleja medianamente porque Carmen es un animal político como pocos he visto yo, y se aleja medianamente, como digo, sí que se aleja de lo que viene siendo la política pública, para que nos entendamos, pero sigue estando muy cercana y muy sensible a muchos temas, y de hecho la vemos en la hemeroteca de esa época, en los diarios de esa época, la vemos en manifestaciones a favor de los centros de planificación familiar, manifestaciones a favor del aborto, luego más adelante la veremos en contra de la entrada en la OTAN, la vemos en las manifestaciones o en una especie de caravanas que hay para reivindicar las distintas autonomías, que en ese momento se está montando las autonomías en España, y empieza a conocer gente. Hasta ese momento yo os diría que prácticamente no ha tenido tiempo de nada, porque la política demanda mucho tiempo, no ha tenido prácticamente de hacer amigos, empieza a acercarse a otro tipo de gentes. Entre otras, se acerca, aquí os he puesto una foto de Dolores Ibárruri, Paco Umbral y el padre Llanos. Carmen sigue ideológicamente mucho más cercana a la izquierda, en ese momento quizá una izquierda más radical, con posterioridad será más una socialdemocracia. Se acerca, como digo, al padre Llanos y a Paco Umbral. Con ellos dos montarán una cosa que ellos mismos denominarán la trilateral. Se juntaban a comer y a cenar cada dos o tres semanas. Hablaban de todo, de política, de literatura, de frivolidades, e incluso mantienen una amistad muy estrecha. De hecho, Paco Umbral tiene bastantes libros en los que, alguno de ellos incluso dedicado a Carmen, en los que cuenta Diario Político y Sentimental, por ejemplo, es uno de ellos en los que cuenta muchos de los momentos que vive con Carmen. Umbral, como Llanos, como todos los hombres, os diría, se enamoran de Carmen, nada más la ven, que es una cosa que a Carmen le da bastante pereza, y de hecho se acaba alejando de muchos hombres con los que tenía afinidades intelectuales, simplemente por ese acercarse suyo personal. Bueno, total, que montan esta especie de trilateral con la que mantienen una amistad durante muchos años, muchos, yo diría que desde el 76, 77, más 77, hasta como mucho 81, 82, momento en el que se separa amicalmente, entendedme, del padre Llanos, y decide que, bueno, que ha pasado a otra fase de su vida. Aunque con Paco Umbral sí que mantendrá toda la vida hasta que se muere una amistad que, aunque al principio le resulta gratificante, en algún momento no tanto, porque vosotros también conocéis vosotras un poco cómo es el personaje de Paco Umbral. A veces, queriendo ser agradable, no lo es, o incluso si no quiere ser agradable, puede ser muy desagradable con la gente. Y ya os digo que en algunos de los textos, Paco Umbral en ese momento es el hombre que más publica en prensa en todo el país, publica prácticamente en todos los diarios que se venden en los kioscos,
muchas de las columnas se las dedica íntegramente a Carmen, y en muchas ocasiones Carmen acaba llamando a amigas suyas llorando de por qué ha tenido que contar Paco esta anécdota que le he contado, o por qué Paco me ha tenido que tratar así. De hecho, si asociáis la palabra a la musa de la transición, que es como todo el mundo conoce a Carmen Díez de Rivera, que es un apelativo que ella personalmente odiaba, es un apelativo que le da precisamente Paco Umbral. Os he puesto a Dolores Ibarruri también porque en esas fechas es cuando Carmen acaba la carrera y decide hacer la tesis doctoral sobre Dolores Ibarruri. Luego al final se complica la cosa, no hace los cursos de doctorado, con lo cual no puede leer la tesis, pero no deja de ser curioso, viendo la trayectoria de Carmen Díez de Rivera, que justamente el personaje sobre el que quisiera hacer la tesis, y de hecho así se inscribe, fuera sobre Dolores Ibarruri. Con Pasionaria acaba manteniendo una muy buena amistad. De hecho, yo hablaba el otro día con su nieta sobre Carmen, y sí que la recuerda con mucha ternura, pero también la recuerda con una distancia, esa distancia que os comentaba antes de no me acabo de fiar de todo el mundo. Con Dolores Ibarruri no la tenía, pero según la nieta de Dolores, con ella, por ejemplo, sí que la tenía, y con mucha gente a su alrededor, que seguía sin fiarse de nadie. Carmen, ya os digo, está en la trilateral, va haciendo cosas de, bueno, firmo un manifiesto, me manifiesto aquí, asisto a esta presentación del libro, voy a aquella referencia, hicieron un acto homenaje a Riduejo y participó ella en la Biblioteca Nacional, asistía a una cosa que todavía se hace hoy, que es lo del rastrillo con Cayetana de Alba. Bueno, va haciendo cosas así esporádicas con muy poca presencia pública. A pesar de no tener presencia pública, de pronto, si repasas los diarios de la época, hay una columna en la que alguien ha visto a Carmen en el cine y hacen una nota de prensa diciendo que Carmen ha estado en el cine. Quiero decir que seguía siendo un personaje que, por más que había dejado la primera línea política, seguía siendo un personaje requerido por la gente. Avanza la democracia en España, la entrada en la Unión Europea, que era algo que no era uno de las prioridades de Adolfo Suárez, acaban convenciéndolo de que España tiene que entrar en la Unión Europea. Poco a poco se acaba convenciendo a todo el arco parlamentario, que no todo el arco parlamentario estaba igual de convencido. Hay unos intentos, antes de que se muera Franco, a partir de los 70 hasta el 75, de intentar que nos incorporen a la Unión Europea. El hecho de que vivimos en una dictadura obviamente imposibilita eso. En el 76 hay otro intento de entrar en la Unión Europea, pero tienen lugar 2 o 3 atentados más en esa época, en el 75, perdón, y hay 2 condenas de muerte, y eso hace otra vez que la Unión Europea diga que no puede contar con España, cuando al final ya se refuerza la democracia en España. Con el primer gobierno de Felipe González ya entramos en la Unión Europea en 1986. En ese momento, Adolfo Suárez, que había desaparecido, no del todo, pero había bajado la incidencia política en España, decide hacer desaparecer UCD y montar el CDS. No sé si os acordáis de que en ese momento nace el CDS. Adolfo Suárez sabe que él no quiere ir a Europa, a mi juicio, porque él es consciente de las limitaciones políticas, ya no lingüísticas y idiomáticas, que por supuesto, sino políticas de él mismo, pero elige una cabeza de partido con Mayor Zaragoza, por ejemplo, y Punset estaban también en aquella lista, y a la hora de crear el CDS, especialmente para las europeas, luego seguirá en el ámbito nacional, recurre otra vez a Carmen. Carmen, demostrando una ingenuidad extrañísima, porque ya os digo que para mí era un animal político de esos bastante importantes, vuelve a creerse con Adolfo Suárez el discurso político que le vende Adolfo Suárez de que el CDS va a ser un partido transversal, que va a atender tanto puntos de vista de la izquierda como puntos de vista de la derecha, y se incorpora entre los 5 primeros puestos a la candidatura europea por el CDS. Entra a militar en el CDS,
Mientras tanto, cuando ha dejado en el 77, que os he dicho que ha dejado el gabinete de Adolfo Suárez, empieza a militar en el PSP, que es el partido de Tierno Galván. Cuando Tierno Galván se fusiona con el PSOE, la mayoría de militantes del PSP pasan al PSOE, pero Carmen decide todavía no incorporarse al PSOE. Por lo tanto, cuando la llama Adolfo Suárez, Carmen no tiene partido político, no está militando en ningún partido político, y empieza a militar en el CDS. Empieza a militar por distintos motivos, no solo porque se crea Adolfo Suárez, que también, sino porque ella es una europeísta, defensora del europeísmo desde siempre, y entiende que la Unión Europea puede ser la forma de dar salida a muchas preocupaciones en los distintos estados, englobando la preocupación única por Europa y así pudiendo resolver algunos problemas. En concreto, los problemas que más le preocupaban a Carmen eran el medio ambiente y el turismo. Luego también trata la cuestión femenina, que también hay algunas intervenciones en el Parlamento de Carmen sobre la situación de las mujeres, los derechos sociales, pero fundamentalmente lo que a Carmen le interesa siempre es lo medioambiental y el turismo asociado también a lo medioambiental. Carmen había tenido una casa en Carboneras que vende precisamente porque hay una cementera que destruye el medio ambiente pero que no logra que desactiven, y se compra una casa en Menorca. Entonces, y empieza a alternar su vida entre su casa de Madrid, su casa de Menorca y en este caso ya Bruselas. Entra a trabajar, sale como eurodiputada en esas elecciones y al poco menos de un año de estar en el Parlamento Europeo, su sobrino Íñigo Méndez de Vigo, que ya está como eurodiputado allí, ha quedado con ella para comer junto a ella y otros de los eurodiputados también del CDS, y le dice: bueno, veo que te has hecho liberal. Y en ese momento Carmen se da cuenta de que Suárez la ha vuelto a engañar, como le engañó en su momento, diciendo que no se iba a presentar a las siguientes elecciones, y que en el momento de formar grupos, sabéis que los partidos de los distintos países en el Europarlamento se tienen que meter dentro de un grupo, que pueden ser los liberales, pueden ser los verdes, pueden ser... Pues en este caso Adolfo Suárez decide meterse junto con los liberales. Una situación que a Carmen no le complace para nada, hasta tal punto que pide su salida intenta hablar con Adolfo Suárez no le hace caso, creyéndose que ya tiene resuelta su vida, y entonces ella decide salirse del partido y quedarse con su acta de eurodiputada, argumentando, porque las preguntas luego en prensa bien han sido eso de si te quedas con el escaño de otro partido, argumentando que cuando ella entra en las listas del CDS lo hace con unos puntos políticos a los que se ha comprometido el CDS, y que ha sido el partido el que no ha respetado esos puntos por los que había convencido a la gente de darle su voto. En las siguientes elecciones Carmen ya se acercará al PSOE. Ella hace mucho hincapié siempre en que es ella la que pide su ingreso en el PSOE, que no es el PSOE quien le dice que entre a militar con ellos. No está claro ese punto, porque sí que es verdad que en esos momentos en la prensa, incluso antes de irse del CDS, Carmen tiene mucha cercanía, mucha simpatía, y luego serán muy amigos con Fernando Morán, que en ese momento está en el Parlamento y que, como sabéis, era PSOE, y que igual la empieza a captar antes de irse, sea como fuere, eso no lo sabemos. El caso es que Carmen cambia en la siguiente legislatura a las listas del PSOE. Me parece que va en el puesto número 13 del PSOE, sale de eurodiputada y se mantiene como eurodiputada desde el 87 hasta el 99, momento en el que, diagnosticado ya un cáncer de mama que llevaba arrastrando durante un par de años, Carmen Díez de Rivera se muere en Madrid. Bueno, como veis, no es una trayectoria poco meritoria. Es decir, que es bastante sorprendente incluso que con esa trayectoria política hasta ahora nos hayamos centrado siempre en la anécdota del 28 de diciembre de 1959, cuando se entera de que su hermano
de que su novio es su hermano. Si a todo esto yo no me quiero extender más ya, no solo por la hora que es, sino porque tampoco hace falta entrar en más detalles, pero si os apetece leer más temas de la transición, veréis que hay muchísimos entramados en los que de una forma u otra Carmen formó parte de ellos o participó en ellos, y que a ver si por una vez, o eso he intentado yo, no solo con esta pequeña charla, sino también luego con la biografía, a ver si por una vez logramos que una de las artífices o de las participantes más significativas de la transición sea puesta en valor. Muchas gracias. Bueno, ahora si queréis hacerme alguna pregunta. Podéis hacer también el ejercicio, por ejemplo, que yo también lo hice, de coger, porque están todos puestos en Televisión Española, todos los que a mí me gustaban mucho, hasta que luego los miras con otra perspectiva, todos los vídeos de Victoria Prego sobre la transición. En ninguno de los capítulos se la menciona a ella, por supuesto, y yo creo que entre todos los capítulos no hay más que 7 minutos dedicada a la participación de las mujeres en la transición española, justamente el momento en el que las mujeres más participaron en la historia de España. Y no deja de ser curioso también que una periodista como Victoria Prego, que igual como que podría poner en valor lo que han hecho, o se les supone una sensibilidad como para poner en valor lo que han hecho las mujeres, ni siquiera nos mencione. Dime. ¿Por qué crees tú que si una mujer tan importante como fue en esta época se le ha puesto también un poco en valor? ¿Está olvidada prácticamente? Yo creo que hay varias cosas ahí que se juntan. Una, el origen. Es decir, que hace mucha más gracia centrarnos en lo anecdótico y en la prensa rosa que en la labor. Eso para empezar. Otra, que es que la política es un mundo de hombres. Y claro, si pones en valor a una mujer, a lo mejor resulta que podemos hacer lo mismo que ellos. Y eso facilita mucho que te saquen de plano. Y otra, y en eso no interviene nada, que claro, se muere muy pronto, se muere con 57 años. Es decir, que si Carmen no hubiera vivido y estuviera hoy todavía aquí, entre nosotros, quiero decir, seguramente hubiéramos tenido mucha más incorporación de ella en ámbitos públicos. De todas maneras, es que yo creo que lo de la política, que es un ámbito machista, se ve justamente en estas participaciones o en estos ninguneos, en realidad. Es decir, que si tú te fijas, cuando hablamos, por ejemplo, de la Segunda República, todo el mundo dice, cuéntame la pelea, a mí por lo menos en las charlas, cuéntame la pelea entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Hombre, no hay nada más que contarte. O sea, dos mujeres que están en el Parlamento, ¿nos tenemos que quedar en la anécdota de que dos mujeres se pelean? Pues sí, siempre acabamos contando eso, en lugar de poner en valor el trabajo de Victoria Kent como directora de prisiones, la labor parlamentaria de Clara Campoamor. Y sí, ¿por qué no? Vamos a contar la anécdota de que justamente fueron dos mujeres a las que enfrentaron por el voto femenino, que tampoco es casual que enfrentaran a dos mujeres por el voto femenino, ¿sabes? Pero siempre acabamos quedándonos en la anécdota. Entonces, claro, en el caso de Carmen, además, una tipa guapísima, ¿cómo no vamos a hablar? En todas las entrevistas entra una rubia desmampanante con ojos azules y dices, hombre, yo qué sé, ¿sabes? Adolfo Suárez, que también era un tipo bastante atractivo, en ninguna entrevista entran diciendo, entra un caballero con aire seductor, no. ¿Sabes? La tesis que dices que hizo Carmen... No la hizo. Al final no la hizo. Oh, me hubiera encantado que la hiciera. No la hizo. No hizo nada. Bueno, hay una amiga suya que dice que la ha leído. Carmen no hizo los cursos de doctorado y entonces hay un intento de matricular la tesis que acto seguido, te digo porque conseguir los papeles de la universidad pone no aceptado porque como no están los cursos de doctorado hechos, como sabes, no se puede hacer una tesis sin curso de doctorado. Entonces, con las amigas de Carmen que están vivas todavía, lo he hablado, a todas les suena el tema y una de ellas dice que recuerda haberla leído, pero no está
ni en el archivo de la Complutense, ni en los archivos privados de Maravall, ni lo tiene ninguno de los que se quedaron alguno de los materiales de Carmen. Pero hubiera sido súper interesante, claro. Tiene 2 o 3 artículos que están en el libro, sí. Uno del 59, creo, otro del 73 y otro posterior, sí. Sí, y hace una reivindicación y había leído a la Simone de Beauvoir y la saca, sí. Es verdad que no era su preocupación principal, pero sí que era un tema que controlaba y que leía. Estuvo en el, por lo que dices, ¿no? Que no sabía que había estado tantos años, ¿no? Es sorprendente que estuvo 13 años, ¿no? O 12 años en el Parlamento. 15, del 86 al 99, bueno, 13. Otra cosa que me ha llamado la atención es que cuando era jefe de gabinete tenía 34 años solo, o sea que probablemente pudo ser la jefe de gabinete más joven, solo la única mujer, ¿no? La única mujer en la historia de España, sí. Totalmente. Y por eso no es casual. O sea, yo siempre, cuando me dicen, bueno, que era la jefe, tampoco es ser tanto la jefe de gabinete, bueno, igual no tengo ni idea porque yo no soy jefe de gabinete. Pero lo que sí es cierto es que no hay entrevistas a los jefes de gabinete de ningún presidente del gobierno y resulta que a ella sí que hay muchas entrevistas, quiero decir, entrevistas de primera plana, de El País Semanal, portada y el ABC, el blanco y negro, quiero decir que, bueno, pues no puede ser casual, ¿sabes? Dime. ¿Por qué crees tú que mandó destruir sus cosas personales, documentos? Porque tendría que tener... Bueno, de hecho lo que sorprende más es que no haya nada de nadie en ningún sitio. O sea, no hay nada de Adolfo Suárez en el Archivo General de la Administración, por ejemplo. Es decir, que hay cosas, es como si en ese periodo de tiempo o nadie escribiera o se ha destruido todo o está en manos de alguien que tú y yo ni conocemos ni llegaremos. Lo de Carmen yo creo que es más bien para que no se malinterpretaran cosas, ¿sabes? Porque me da la sensación que escribía, era una agenda en la que escribía de vez en cuando frases y conversaciones que, claro, como las mantenía con unos y con otros, igual una vez muerta ella, sin poder dar explicaciones, le dio como miedo que se pudieran malinterpretar las cosas. Pero bueno, es una pena total. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, os emplazo para la semana que viene, el día 3, que estaré aquí con Marina Patrón, hablando de Josefina de la Torre. Muchísimas gracias.